Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis del cierre mensual de Bitcoin, el cual nos empieza a dar información sobre lo que puede pasar los próximos meses. Lógicamente, al final, cuando buscamos un cierre en una temporalidad concreta, lo que podemos buscar es una proyección siguiendo esa temporalidad, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a mirar. Hablaremos de un concepto muy concreto como es el multi-time frame analysis, porque sí que es verdad que el cierre puede ser un poquito ambiguo. Ahora entraremos a definirlo, pero con el multi-time frame analysis no hay duda alguna. Al menos siempre hablando de probabilidades. Como sabéis, luego el mercado puede darse la vuelta, el mercado puede cambiar, puede girar, pueden venir noticias, puede venir una nueva corriente alcista, puede venir una nueva corriente bajista. En fin, pueden pasar muchas historias que no son controlables, pero lo que sí es controlable es la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yendo ya directamente, a ver, no es tan importante como un cierre trimestral. El cierre trimestral lo vamos a tener al final de este mes de junio, que entra ahora, que justamente entra el día de hoy, para quien no esté enterado. Vamos a tener un nuevo cierre trimestral que al final, pues bueno, marca mucho mejor todo el tema del ciclo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, estos movimientos bajistas que estamos viendo en este punto de aquí pueden parecer, pues como el mercado es fractal, esto podría ser cualquier temporalidad, pero si es un gráfico trimestral, pues cobran mucha mayor fuerza, tanto los bajistas como los alcistas. Por lo cual, al final de este mes vamos a tener un nuevo cierre trimestral que seguro que nos va a dar información muy útil, pero a día de hoy lo que tenemos, a día 1 de junio, lo que tenemos es el cierre mensual del mes de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos informa? ¿De qué nos avisa? A ver, si recordáis, durante todo este mes hemos estado comentando que la vela de este mes, la vela del cierre mensual de mayo, va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque por primera vez estábamos por debajo de estos niveles de aquí, de los niveles de 30.000. Nivel de 30.000, el cual no solo es una zona de soporte muy importante en términos semanales, por ejemplo, diarios, lógicamente, sino que también corresponde al mínimo anterior del anterior, pues mínimo mensual, ¿vale? Que me he liado ahí un poquillo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, al final sabemos que el mercado, como se mueve por impulsos y correcciones, generando máximos y mínimos crecientes, pues este movimiento, esta tendencia, nos marca un movimiento alcista, una tendencia alcista o un movimiento bajista, tendencia bajista. Independientemente de la temporalidad, esto pues nos puede marcar una tendencia alcista en gráfico de una hora, en gráfico de un minuto o en gráfico de un mes. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, como mayor es la temporalidad, más importante cobra, ¿no? Más importancia cobra. Entonces, claro, esto tiene unas características como, por ejemplo, máximos y mínimos crecientes, correcciones hasta un tercio, la mitad a 2/3, encadenar diferentes impulsos y correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el movimiento no solo corresponde, o el cambio de tendencia no solo corresponde a dejar de hacer máximos crecientes, como por ejemplo pudo ser este punto de aquí, donde Bitcoin, pues bueno, intentó romper los máximos históricos anteriores que estaban tasados en 64.700 aproximadamente. Sí que es cierto que, pues bueno, numéricamente los rompió, pero contextual y técnicamente no, porque lo que conllevó, o esto acabó formando una especie de doble techo, perdonad que se me cae el móvil, una especie de doble techo, generando un no máximo creciente, que es lo que vemos aquí, no hay máximos crecientes, pero aún teníamos la virtud o la ventaja, el beneficio de la duda de cuidado porque igual no hace un mínimo decreciente. Por eso era tan importante este cierre mensual. ¿Por qué? Pues porque un poco nos iba a dar esa información sobre si Bitcoin iba a generar un mínimo decreciente, por lo cual iniciando ya claramente un cambio de ciclo, un cambio de tendencia, o no iba a ser capaz de hacer ello, que es un poco de hacerlo, que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro, esta vela sigue siendo roja. Vamos a repetir, porque sigue siendo una vela teóricamente negativa, es una vela roja, es una vela de pérdida de niveles, es una vela donde pues han sucedido muchas cosas, porque hemos llegado a caer pues literalmente un 32%, 33%, y hemos acabado cerrando en un 15% abajo. Quiero decir, es una vela realmente negativa, pero sí que es cierto que ya empieza a darnos alguna que otra pista. Pista número 1, el cierre no se produce por la mitad o la mitad inferior de la vela, del cuerpo de toda la vela. ¿Esto qué indica? Pues que puede dotar características de low test. Una vela low test es una vela que empieza mal, tiene un movimiento bajista, pero acaba cerrando en la mitad superior.
por lo cual da una especie de movimiento de reversión, ¿vale? Claro, esto nos indica pues, que el precio pues, podría haber sido mucho peor, el desenlace, pero los alcistas han acabado tomando el control de la vela, del cierre mensual y cerrando en la mitad superior, por lo cual esto es una vela de low test. Claro, las velas, las candlesticks, los patrones cobran mucha mayor fortaleza cuando se juntan con niveles de soporte o resistencia. Y en este caso tenemos dos niveles, tanto en la zona de soporte barra mínimo anterior, como son los 30.000, como la media móvil de 50 mensual, la cual es una zona de soporte dinámico súper importante que marca muy bien los mínimos de todos los ciclos bajistas anteriores, por lo cual tenemos ahí una doble zona de soporte que, unida a una vela low test, entre paréntesis patrón de reversión, pues nos puede indicar fortaleza alcista. Es decir, esto simple y llanamente, mirado así, nos podría indicar perfectamente un movimiento donde los próximos meses pueden llegar a prometer niveles cercanos a los 30.000, hacia los 50.000, perdonad. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Y por qué entra el Multi-Time Frame Analysis? Lo hemos mencionado al principio, lo hemos mencionado en la introducción. Pues bueno, es muy sencillo. Al final, tú cuando analizas, aquí tú ves una especie de movimiento, ¿vale? Y dentro de un patrón bajista, tú puedes bajar temporalidades para ver más. ¿Qué significa ver más? Pues hombre, si esto es un patrón diario, un impulso diario, tú puedes bajar a gráfico de 1 hora y ¿qué verás en el gráfico de 1 hora? Pues verás diferentes impulsos, diferentes pullbacks, diferentes movimientos, porque claro, una vela diaria implica 24 velas horarias y no todas las velas horarias van a ser bajistas, habrá algunas altistas y esto generará patrones, generará tendencias, generará diferentes zonas de soporte, resistencia a una temporalidad inferior que a ti te pueden dar pistas sobre lo que puede suceder en esa temporalidad superior. ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque aquí en gráfico mensual lo que tenemos es pues el claro doble techo del que ya hemos hecho refuerzo anteriormente y posteriormente tenemos un gran movimiento impulsivo bajista, una especie de pullback o de desaceleración, mejor dicho, y una continuación bajista que técnicamente puede finalizar, nos puede indicar que finaliza con esa vela low test con la que podemos esperar un movimiento superior los próximos semanas, incluso 2-3 meses, ¿no? ¿Por qué entra el Multi-Time Frame Analysis? Porque si cogemos gráfico semanal, empezamos a ver diferentes indicadores, diferentes elementos que nos indican, vale, el gráfico mensual dice una cosa, pero no estamos viendo reacción aquí. En el gráfico mensual no vemos reacción. ¿Os dais cuenta? Vemos un claro movimiento impulsivo, un claro movimiento en forma de pullback que además de poder casar con esta forma de hombro, cabeza, hombro, el cual se está empezando a confirmar, rechaza ciertos niveles de resistencia dinámica como son la media móvil de 20 diaria semanal y la media móvil de 50 semanal, con lo cual genera una ruptura, un cambio de tendencia, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, confirma anterior soporte, esto, las medias móviles, veis aquí las dos líneas, la blanca y la roja, anteriormente soporte, ahora resistencia y además con un patrón de velas bastante bajista, como es una envolvente, un doji y una envolvente hacia abajo. Claro, esto te implica un cambio de tendencia semanal que sí que es cierto que se podría compaginar con lo que hemos comentado de la low test mensual, pero no acaba de ser así con el Multi-Time Frame Analysis. ¿Por qué? Pues porque primero, no estamos viendo ningún tipo de convergencia favorable en gráfico en el RSI, por ejemplo. En MACD tampoco. Estamos viendo cómo el precio no está siendo capaz de girar. O sea, toda esta vela, toda la sombra de la vela que conforma la low test del gráfico mensual, ¿vale?, está generada por una sola vela, por una vela semanal de principios de mayo. La primera vela de mayo ya genera esa fuerza que debería ser alcista, analizando el cierre mensual. Pero en el cierre semanal, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se forma esa sombra, prácticamente toda la low test se forma a través de esta sombra de aquí, o prácticamente no, toda la low test, y posteriormente no vemos reacción. Vemos cómo el precio se encalla en estos niveles de aquí. ¿Esto qué indica? Pues hombre, nos indica que no es cierta la teoría que hemos comentado en gráfico mensual en la que se podrían dar unos próximos meses impulsivos que puedan llegar a los 50.000, ¿vale? Sí que es cierto que, como digo, luego pueden darse muchas situaciones y hemos estado hablando en este canal de una especie de consolidación, hemos estado hablando de una especie de expanding flag, diferentes patrones que tenemos que valorar con diferentes probabilidades encima de la mesa.
Pero no, en este caso no podemos valorar como probable una posible recuperación mensual de esta manera. Tendríamos que ver más cosas, tendríamos que ver diferentes elementos que nos podríamos inventar, podríamos empezar a dibujar como si fuera un cuadro, pero como soy trader, no soy pintor, pues no me voy a poner a dibujar por dibujar. Tengo que ir viendo un poco cómo se va desarrollando todo, ¿no? Pero recordad que en todo momento hemos estado defendiendo este patrón de aquí, el impulso o el pullback previo a la caída. Este patrón de aquí, el pullback previo a la caída. Entonces, sí que es cierto que durante las próximas semanas, incluso puede ser un mes y medio, podríamos ver un mes o un mes y medio alcista, que lo único que estaría conformando es un pullback que, como hemos estado comentando, pueda dar paso a el impulso final. El primer mínimo decreciente de todos los cambios de tendencia semanales, aquí vemos. O sea, el primer mínimo decreciente, voy a intentar borrar todo. El primer mínimo decreciente que hemos hecho en gráfico semanal es este de aquí. Este respecto a, pues bueno, este de aquí. ¿Vale? Igual que en este punto fue este respecto a este de aquí. Igual que en el anterior punto, si nos vamos más para atrás aún, fue este respecto a este de aquí. Pero no es el mínimo del ciclo bajista. El ciclo bajista es todo esto y tiene más niveles inferiores. El ciclo bajista es todo esto y tiene más niveles inferiores. Por lo cual podríamos estar hablando de que estamos empezando ese ciclo bajista y ahora nos esperan diferentes niveles inferiores. Habría que ver la verticalidad, habría que ver muchas cosas, muchos factores, como digo, que nos tendrían que dar pistas o nos irían dando pistas para ver un poco el desarrollo. Pero ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es justo esto que estamos comentando, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, no quiero enrollarme mucho más. No sé a qué hora vais a estar viendo este vídeo, pero a las 10 voy a estar haciendo un directo de cómo hacer trading, cómo empezar con el trading, respondiendo a todas vuestras preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que, si son sobre las 10, 10 y media, 10 y cuarto, 11, te recomiendo que te pases por el canal nuevamente porque seguramente voy a estar en directo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.